Y a pesar de que me puse un recordatorio, ya a la mera hora se me olvida. Ok, entonces este método de Newton es un método que generalmente es más costoso computacionalmente por iteración, ¿no? ¿Por qué razón? Bueno, pues porque eh, eh, hay que calcular, para calcular xn más 1 hay que hacer dos evaluaciones, una de la función y otra de la derivada. ¿Ok? Entonces hay que calcular la derivada, y hacer una evaluación y otra en la función. A diferencia del método de punto fijo, que solamente hay que evaluar en la función de iteración, ¿verdad? Entonces, bueno, en general, pues esas son las características del método de Newton y sus propiedades, ventajas, desventajas. La ventaja, más grande, más importante, es que la convergencia es cuadrática. Entonces, bueno, pues esta es convergencia rápida. Se pueden diseñar algoritmos que tengan convergencia más alta, convergencia cúbica, por ejemplo. Anteriormente, en cursos antiguos de análisis numérico, se enseñaban métodos que eran de convergencia más alta, pero desde el punto de vista práctico no se obtiene una ganancia real. ¿Por qué razón? Porque diseñar un algoritmo de orden más alto implica más derivadas de la función eh, que define el sistema de ecuaciones. Y sobre todo cuando se trata de sistemas, ya de por sí calcular la primera derivada para un sistema de ecuaciones me da, es una gran cantidad de operaciones. Calcular la segunda derivada es todavía más complicado para diseñar un algoritmo de orden 3. Entonces, bueno, se vuelve impráctico. La ganancia en convergencia se pierde en eficiencia, es decir, por la gran cantidad de operaciones que hay que hacer en cada iteración, pues ya no es conveniente. Entonces, esta convergencia que es cuadrática, ya lo vimos, es óptima desde el punto de vista numérico. O sea, el algoritmo de por sí de Newton es muy sencillo, ¿verdad? Y pues vale la pena cuando se puede implementar en algún problema o utilizar en algún problema, utilizarlo. Generalmente va a converger muy rápido y a final de cuentas sí conviene el hacer el cálculo de la derivada y evaluar ahí porque nos va a dar precisamente un método más rápido en la mayoría de los casos. Pero ya el orden más alto ya no ocurre así, ya no conviene porque pues vamos a trabajar más que con métodos de Newton, por ejemplo. Entonces, por eso se le llama orden óptimo, ¿no? Aunque es un método óptimo cuando se puede implementar, aunque hay que hacerlo con cuidado. Bueno, para remontar esta dificultad de evaluar derivadas, la función puede ser complicada, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre todo cuando tenemos varias ecuaciones, calcular hessianos, derivadas parciales, pues se puede volver complicado. Entonces, una forma de remontar eso, hay de hecho dos formas. Bueno, en general hay varias, pero nosotros vamos a ver nada más dos. Se puede simplificar
Bueno, esto de simplificar, entre comillas, el método de Newton, con ciertas variantes. En las notas vemos dos nada más. Es el método de se llama de la cuerda. Entonces, ¿cuál es este método de la cuerda? Bueno, la idea es la siguiente. Uno tiene, en el caso escalar, en el caso escalar, déjenme ponerlo de esta forma. Vamos a suponer que tenemos el caso ideal en el que podemos aplicar el método de Newton. La función es creciente y no tiene cambios de concavidad, por ejemplo. Entonces, bueno, pues lo que vamos a tener es un intervalo AB en donde tenemos la raíz del problema. Esta es la función y igual a f de x. Entonces, bueno, pues una forma es, en lugar de evaluar la derivada, ¿verdad? En la iteración, vamos a poner un valor constante m, en donde m es un valor constante que aproxima f', ¿verdad? Bueno, uno puede decir f' de psi o también puede decir, o sea, la derivada de f aquí, claramente pues es la que me da la pendiente de la línea tangente, ¿verdad? Pero si yo tengo, por ejemplo, un valor aquí, a y b, entonces yo podría ver cuál es el valor de la función en a y b, ¿verdad? Tiene que tener signos opuestos. Entonces, pues, se le llama el método de la cuerda porque uno puede decir, ok, pues si ya estoy suficientemente cercano a la raíz, sí, entonces quizá la pendiente, ¿verdad? La función f en este punto psi, pues no sea tan distinta de la pendiente de la secante. Esa pendiente, ¿verdad? Puede ser una pendiente, es de hecho una pendiente constante entre A y B. Es pendiente constante igual a M, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues lo que se puede hacer es este método que es muy simple y se le llama el método de la cuerda. Pues como ven, pues es una forma muy sencilla de simplificar el método de Newton, aunque pues cuando funciona tiene convergencia, ya no es cuadrática, va a ser lineal o lo más que podemos aspirar es que sea superlineal. Cuando funciona, su convergencia es lineal. Otro método es el método de la secante. En este caso, la idea es muy similar. Pero también vamos a tener un intervalo AB. Pero en este caso vamos a, suponiendo que estamos en un punto de la iteración, aquí por ejemplo estamos en este punto XN, ¿verdad?
Entonces, sabemos que el método de Newton, pues es calcular la línea tangente en este punto xn, ¿verdad? Con la pendiente, en lugar de tomar la pendiente tangente, vamos a tomar como pendiente esta pendiente m, ¿verdad? En el caso del método de la secante, vamos a suponer que tenemos dos valores. Supongamos que este es xn y tenemos n-1, por ejemplo. Y tenemos otro valor más cercano a xn. Tenemos dos valores. Entonces, bueno, pues si vemos los valores en la curva que define la función f, lo que se hace es tomar la línea secante entre estos dos, entre los dos valores anteriores. Aquí no me quedó bien, voy a tener que borrar para hacerlo un poquito más porque si no se va a encimar demasiado. Entonces lo voy a poner un poquito más, quitar de aquí el punto. Voy a hacer un poquito más híjole, soy muy malo para estas cosas, estos dibujos. Vamos a tomarlo así. Entonces, bueno, tenemos dos puntos, que son estos. Aquí tengo la raíz. Y la idea es que a partir de xn, vamos a generar la línea secante con el punto anterior. Y cualquiera que sea la intersección por aquí, pues vamos a tener el punto xn más 1. Entonces, en ese caso, este método sería xn menos f de xn entre la aproximación a la derivada. La aproximación a la derivada sería f de xn menos f de xn menos 1 entre xn menos xn menos 1. En este caso sí f tiene que ser estrictamente creciente o decreciente para que este cociente, ¿verdad? No sea constante. Bueno, no sea, perdón, xn y xn menos 1 sean distintos, ¿verdad? Más bien es eso. Las iteraciones no me den lo mismo de una a otra. En esto, este término que tenemos aquí, pues es una aproximación a la derivada en xn, ¿verdad? Es la de la secante en lugar de la tangente en xn. Este método de la secante, es claro, ¿no? Se puede trabajar. Si quieren, le podemos poner aquí así, a ver. Podemos hacer las operaciones. Y me va a dar lo siguiente, va a ser xn menos f de xn menos f de xn menos 1 por xn menos xn menos 1 por f de xn, ¿verdad? Si hacemos la operación, pues eso me va a dar xn f de xn menos
f de xn menos 1. Menos xn menos 1. F de xn. Entre f de xn menos f de xn menos 1. Bueno, aquí se debe de anular uno de estos términos. ¿Cuál es el que se anula? A ver, ustedes díganme. Quiero ver si me van siguiendo. ¿Cuál término se anula? El xn por f de xn. Exactamente. Abajo me queda lo mismo. Entonces se anula este término con xn, con este otro, con xn, ¿verdad? Entonces, solamente me va a quedar xn menos 1 por f de xn menos xn por f de xn menos 1. Claro, el costo, pues es que tenemos que evaluar el f en, esto me daría xn más 1, ¿no? O sea, como esta cantidad es igual a esto, entonces tenemos que esta es la forma de encontrar xn más 1, dadas dos iteraciones anteriores, xn menos 1 y xn. Eso se le llama el método de la secante. Entonces tenemos que conocer el valor de f en dos puntos, en n-1 y en n. Pero bueno, en cada iteración se guarda el más actual y solamente hay que hacer una evaluación de la función por iteración. Entonces, bueno, pues se espera que este método sea mejor. Este método en general es mejor que el de la cuerda. Su orden de convergencia es fraccionario. Bueno, se le llama superlineal porque está entre 1 y 2. O sea, su orden de convergencia P está entre 1 y 2. Me parece que P es aproximadamente 1.6 y algo. 1.60 y algo. Bueno, ahorita vienen las notas. Eso quiere decir que EN es aproximadamente una lambda por perdón, aquí sería EN más 1. El error en la iteración N más 1, o la diferencia, la precisión más bien, recuerden, EN lo estamos definiendo como EN menos, sí, ¿verdad? Va a ser de la iteración anterior a la P, en donde P pues no va a ser 2 ni 1, o sea, no va a ser convergencia cuadrática, pero tampoco es convergencia lineal. Por eso se le llama superlineal. Está arriba de la lineal, sin llegar a ser cuadrática. Bueno, eso no lo estoy demostrando en las notas. Pero se da la referencia donde se puede ver la demostración de esa. Además, este no es un método de punto fijo. Otra característica es que, déjenme ponerlo, no es un método de punto fijo. A diferencia del método de Newton, que sí es un método de punto fijo.
¿Por qué no es un método de punto fijo? ¿Sí lo ven? ¿O no lo ven? No se le puede considerar método de punto fijo a este método de la secante. ¿Por qué razón? Porque esta expresión que tenemos aquí, en el lado derecho, este cociente de diferencias, no se puede expresar, o sea, va a ser distinto en general a una función que depende de xn, una función de iteración, solamente depende de xn, ¿verdad? Y pues esta depende de xn menos 1 también, ¿ok? Entonces, bueno, pues como no se puede expresar en la forma de punto fijo, pues no es un método de punto fijo. Pero es un método válido para resolver ecuaciones. Y también hay versiones de este método, aunque aquí lo estamos viendo para el caso escalar. Hay versiones de este método para sistemas de ecuaciones. A esos métodos se les llama métodos quasi-Newton. O sea, su generalización, si quieren, puede poner aquí. Para sistemas de ecuaciones. Hay muchas formas de hacerlo. Se denomina método quasi-Newton. Y hay una gran variedad. Bueno, este tipo de cosas se ven en cursos de optimización. De forma más exhaustiva. En este caso, pues no lo vamos a ver. No lo incluyo en el libro. Entonces, bueno, pues con esto terminamos con estos métodos de Newton. Lo que acabamos de ver, pues es el método de la cuerda, Entonces, dijimos esta m, pues es una aproximación a la derivada de f cerca del punto fijo, perdón, de la raíz. El método de la secante, acabamos de ver que es de esta forma. Y su orden de convergencia, esta P, que yo le estaba diciendo, es 1.618. Es este valor. Okay, es fraccionario. Como ya les dije, pues no es un método de punto fijo. Aquí está la ilustración. En esta ilustración, en la figura 5.7 del método de la secante, aquí hay un error. Me acabo de dar cuenta. Este es xn menos 1. Tiene n más 1, debe ser n menos 1. Este es xn y este es el siguiente valor, n más 1. Es la prolongación de la secante que hace intersección con el eje X, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esta es la ecuación con esta m, que es la de la secante, es la pendiente de esta secante. Ok, lo que sigue es el método de punto fijo para sistemas de ecuaciones y el método de Newton. Pero bueno, antes de eso, pues vamos a ver cómo funciona este método, el método de la cuerda y el método de la secante para el problema que hemos estado viendo como problema, típico. ¿Verdad? Vamos a considerar este problema. Sabemos que la raíz es 2. Entonces, bueno, pues hay varias formas de escoger la m. Aquí se da una, ¿verdad? Se puede calcular la derivada de f
Y como estamos en el intervalo 1, 3, que es el conjunto X, mayúscula en este caso, pues podemos hacer un promedio de la derivada entre los extremos, ¿verdad? Calculamos la derivada en 1, la derivada en 3, y luego hacemos el promedio, la suma de estos dos entre 2. Bueno, la derivada es 2x menos 1. Entonces la derivada en x igual a 1 es 1 y en 3 vale 5. Pues me va a dar el promedio 3. Entonces con este valor de m, uno puede hacer las iteraciones y vamos a encontrar estos valores. ¿Ok? Entonces, aquí fíjense en los valores de iteración, se puede ver la convergencia cuadrática porque como la raíz es 2, cuando estamos en x2, tenemos dos cifras, bueno, una cifra correcta, ¿no? Es 1.9. En la siguiente iteración, en x3, tenemos 3 nueves. Y en la siguiente iteración vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nueves. Eso quiere decir que con esta m, para esta función, vamos a tener convergencia cuadrática, ¿verdad? O sea, es como el caso de Newton. Y bueno, la ventaja es que para este caso no tenemos que estar evaluando derivadas en cada iteración, solamente al principio. Bueno, esto no va a ocurrir en un problema más complicado, ¿verdad? En general, la convergencia va a ser más lenta que la convergencia cuadrática. Otra forma de calcular esta m es hacer, por ejemplo, el valor de f en 3 menos el valor de f en 1 dividido entre 3 menos 1. O sea, el de la secante original, ¿no? Es decir, con los extremos. Esa es otra forma de hacerlo. A ver, vamos a ver qué ocurre en ese caso. Aunque ahí se muestra ese método, en el caso de la cuerda teníamos, bueno, más bien en el problema tendríamos x cuadrada menos x menos 2, ¿verdad? Y entonces, otra forma, es sobre el intervalo 1, 3. Este es el intervalo 1, 3. Otra forma de escoger m en el método de la cuerda es como les decía, es agarrar f de 3 menos f de 1 entre 3 menos 1. O sea, en lugar de los promedios de la derivada. Esto es más fácil. El valor de f en 3 me va a dar 9 menos 5, es 4, ¿no? Menos. El valor de f en 1 es menos 2, ¿no? Entonces me da así, entre 2. Bueno, también da 6, da 3. Coincide con el anterior, ¿verdad? F' de 3 más F' de 1 entre 2. Bueno, eso es casualidad, ¿eh? Es porque este problema, pues, o más bien esta ecuación, pues no es muy complicada, ¿verdad? No siempre va a ser así. Además es muy bonita, ¿no? Creo que venía así, ¿no? Puede ser más complicada la función. Ok. Entonces, bueno, al menos hay dos formas de calcular la m del método de la cuerda. Y en el método de la secante,
en el método de la secante, se puede escoger. Hay que escoger siempre dos valores iniciales. Los valores iniciales como los extremos, ¿no? O sea, x0 igual a 1 y x1 igual a 3. Y se echa a andar el algoritmo, que son extremos del intervalo. ¿Okay? Entonces, bueno, pues tendríamos con esos valores para la secante, en el mismo problema, es el ejemplo 514, tendríamos x0 igual a 1, x1 igual a 3. Y bueno, pues hacemos las iteraciones. A ver, no sé si los pongo aquí. Sí, estos son, sí, con el método de la secante, esto es lo que nos da. x0 vale 1, x1 vale 3, y luego, bueno, a partir de 2 hasta el final, pues me dan estos valores. ¿Ok? Converge a 2, el método. Y esto es el valor este es el error, ¿no? Que se comete. La distancia con la raíz, que es 2, pues va a ser 1, 1. En este caso, pues se reduce a 1/3 y así se va reduciendo. Y esto es esta es la estimación del error asintótico, es decir, es una aproximación o una estimación de el error verdadero, ¿no? Es simplemente para comparar que cuando n tiende a infinito o cuando n se hace grande, estos valores, esta estimación, que es mayor, siempre va a ser, este valor siempre va a ser mayor que el de acá, porque es una estimación que maximiza el error, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre va a ser mayor que este valor, pero pues como ven son cercanos, ¿no? No, simplemente es como para comparar. Entonces, bueno, pues esto muestra que estos métodos pues son métodos alternativos en donde no se evalúan derivadas. Esa es una de las constantes preocupaciones en el método de Newton, ¿verdad? Que hay que evaluar en el método de Newton siempre una derivada. Entonces, bueno, pues a veces no es conveniente y por lo tanto, pues se buscan formas de evitar evaluar derivadas. Esto mismo se hace en sistemas de ecuaciones, ¿verdad? O sea, generalmente se buscan formas de evitar evaluar jacobianos, porque eso es muy caro, como se tiene que hacer en cada iteración. Imaginen ustedes, por ejemplo, un sistema no lineal, eso es bien frecuente en la práctica, en aplicaciones reales. A veces hay que resolver sistemas de ecuaciones que tienen miles de incógnitas y son miles de ecuaciones. Entonces, si ustedes van a evaluar un jacobiano, pues del orden de 1000 por 1000, eh, pues son 1000 por 1000, son 1.000.000 de derivadas parciales. Eso es tremendo, ¿no? Digo, y luego pues hay que, por supuesto, de alguna forma invertir el jacobiano porque queda dividiendo. Entonces, en los casos de sistemas de ecuaciones, hay que invertir de alguna forma el jacobiano. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, déjenme mostrarles estos métodos en MATLAB. Tengo que subir, por cierto, estos programas. A ver, aquí tengo métodos para sistemas que estaba checando. Entonces, déjenme mejor irme a un directorio arriba. No lo están viendo, ¿verdad? Todavía. Déjenme compartirla. Ahí. Si no lo ven, me dicen, por favor.
Sistemas no lineales. Una ecuación. Ok, aquí está el método de la cuerda. Déjenme abrir el de la secante de una vez. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, profesor. Bueno, entonces miren, el método de la cuerda, pues hay que dar la función que tiene la raíz, el valor inicial, el valor m que uno escoge, la tolerancia y el número máximo de iteraciones. Entonces lo que también estoy pidiéndoles pues la sucesión de índices de iteración y los valores de X, ¿verdad? De la sucesión. Exactamente igual que el método de punto fijo es este programa. Todo es igual excepto esta parte. O el método de Newton, ¿verdad? Todo es igual excepto esta parte. Entonces en lugar de poner F', ponemos M. Y para probarlo tenemos, creo que es el ejemplo 3. Déjenme checarlo. Sí, fíjense. Es el ejemplo 3. Estoy dando la función que es x cuadrada menos x menos 2. Que es la que estamos viendo. Estamos tomando como valor inicial, pues el valor intermedio, ¿verdad? 1.5. Entre 1 y 3, bueno, no es intermedio, pero pues es un valor ahí dentro del intervalo. La tolerancia 10 a la menos 10, número máximo de iteraciones 100. Y estoy tomando como m, f de 3 menos f de 1 entre 3 menos 1, que es 2. Me va a dar 3 este valor. Y en este caso da lo mismo que si toman el promedio de las derivadas. Por eso es que aquí está calculado el jacobiano, pero está comentado. Es la derivada, ¿no? De esto es 2x menos 1. Y aquí tengo otra función que seguramente es de la tarea. Entonces, bueno, todo eso está comentado porque, bueno, se puede usar el mismo programa para otros problemas. Y bueno, aquí se llama el método, y me da los valores, ¿no? Entonces, bueno, si lo corremos, a ver, déjenme correrlo. Ahí está. Entonces, lo que me da, pues, son estos valores que se muestran aquí. Ok. Entonces, como ven, bueno, pues va convergiendo cuadráticamente, ¿no? El número de cifras exactas se va duplicando en cada iteración. Entonces me da pues algo así como convergencia cuadrática. Bueno, para el caso de la secante, el programa es básicamente el mismo. Bueno, no, estructura es la misma, pero en este caso pues sí es un poquito más complicado evaluar el valor siguiente, ¿no? Entonces dijimos era x0 por f de x1 menos x1 por f de x0 dividido entre f de x1 menos f de x0. Y claro, después hay que estar actualizando x0 y x1, ¿verdad? Para poder hacer la siguiente iteración. La estructura pues es la misma, la anterior, excepto porque pues estamos usando dos valores, x0 y x1 en cada iteración, y hay que actualizar los dos en cada iteración. ¿Ok? Esa es la única complicación. Pero todo lo demás es lo mismo y me parece que es el ejemplo 4 en donde está la aplicación, ¿sí? Está la función. Se toma x0 igual a 1, x1 igual a 3, la tolerancia de 10 a la menos 10, número máximo, etc. Todo, o sea, tiene la misma estructura. En realidad todos los programas de punto fijo, la Newton, secante, la cuerda se pueden poner en un solo programa, ¿verdad? Y llamarlos. Y bueno, pues aquí se muestran los resultados, ¿no? Lo acabo de correr. En este caso, el método de la secante hace más iteraciones. Hace 9 para llegar a la precisión que uno quiere, ¿no? En realidad son 8. Contra 5.
del método de la cuerda, pero en general va a ser al revés. O sea, en general el método de la secante va a converger más rápido que el método de la cuerda. El método de la cuerda en general es de orden 1, a menos de que tengamos suerte, como en este problema, en donde la convergencia puede ser de orden más alto. El método de la secante siempre, cuando funciona, va a ser de orden P, 1.618. Entonces es súper lineal. De cualquier forma, pues este método de la secante es más rápido que el método de punto fijo. A lo mejor tenemos por aquí punto fijo. Sí, aquí está punto fijo. No sé si es el ejemplo 2. No, ese es Newton. Entonces era el ejemplo 1. Ejemplo 1. Estamos tomando 1.5. En este caso, pues no sé si va a converger con 1.5, por ejemplo. El método de punto fijo. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Corremos. Bueno, pues también converge rápido, ¿no? El punto fijo, más rápido que la secante. Pero les comento, esto es por el problema, ¿no? No, en general esto no va a ocurrir. Converge más rápido punto fijo aquí que secante. En general va a ser al revés, en un problema más complicado. Ok, entonces, bueno, pues con esto terminamos los métodos para una sola ecuación. No sé si tienen dudas o preguntas. Vamos a ir a ver sistemas de ecuaciones, que ya es más fácil. Bueno, más fácil conceptualmente, ¿no? Desde el punto de vista computacional, pues sí cuesta más trabajo. Entonces, no sé si tienen dudas. Déjenme tomar la lista, entonces, para tener una pausa. Déjenme, está la lista. Bueno, Maximiliano me avisó que no puede venir porque parece que tiene otro compromiso. Entonces está Adriana García. Presente, profesor. Sí. Gracias, Jaciel, ¿verdad? Rojas. Sí, profesor. Gutiérrez. Patricia Nájera. Hola, Patricia, ya no te habíamos visto por aquí. Ah, sí, disculpe. Ernesto Varenas. Sí, aquí estoy, profesor. Varenas. Sí. Berenice. Sí, Fernández Pérez. Fernández, ¿verdad? Sí. Ok. Y Isabel García. Sí, profesor, presente. Gracias. Bueno, ya son todos los que vinieron hoy. Maximiliano no vino porque tiene otro asunto con la vacuna, yo creo. Ok. Bueno. Entonces, les quería comentar sobre los problemas que quedaron pendientes para el día de hoy, o sea, para reconsiderar pues los problemas del examen. Entonces, bueno, pues espero que me los manden y ya mañana seguramente les estaré enviando su resultado. También quería comentar sobre el grupo que se va a abrir. Miren, para poder hacerlo esto, no sé si está la persona que propuso que fuese a través de Telegram. Parece que ya no viene, ¿verdad? Lo que me doy cuenta es que en Telegram, pues uno tiene que bajar la aplicación.
Si ustedes no están en la aplicación, no los puedo jalar, aunque tenga su número. Entonces, lo que quería preguntarles es, ¿quieren que se haga en Telegram o en WhatsApp? Yo no tengo problema con alguno de los dos. Me dicen que Telegram es más adecuado porque se pueden compartir archivos más grandes. Al menos ese es el argumento que me dieron. Pero si quieren que se use Telegram, tendrán que bajar la app de Telegram y pues registrarse ahí, ¿verdad? Si no, no los puedo jalar para formar el grupo. Entonces, ustedes Bueno, díganme, ajá, a mí me da igual en cuál de las dos seguir. algunos de ustedes me han enviado su número, como les digo, eso es voluntario. Si no quieren enviármelo, digo, pues no tengo ningún problema tampoco. Entonces, a ver, déjenme ver el correo. ¿Quién me lo ha dado? Parece que Brenda. Sí, Brenda. Berenice. Jaciel. Isabel. No, Isabel todavía no. Y Maximiliano. Maximiliano. No, estos no. Estos ya son anteriores. Entonces, bueno, son 2 o 3 personas. O no lo hacemos. Digo, también es esa opción, ¿verdad? No hacerlo. Si ustedes no tienen entusiasmo o creen que no es necesario, pues no lo hacemos. Digo, pues no hay ningún problema. Pero sí me gustaría que ustedes me dieran su opinión. Digo, para mí es incluso hasta más conveniente que no se haga porque pues es menos trabajo, ¿no? Pero eso depende de ustedes. O sea, más bien el beneficio sería para ustedes, no para mí. Así que, pues, si yo no oigo opinión, pues voy a asumir que no lo quieren. Yo voto por el de Telegram. Ajá. Los demás, o más bien son las mujeres. Berenice ya dijo que sí, pero no sé si Telegram o WhatsApp. Es que no tengo inconveniente porque yo tengo descargados los dos. Ah, ok. Adriana y Patricia Adriana prefieren. escribió en el chat que cualquiera de los dos. Y Ah. yo igual lo que escojan los demás me parece bien. Bueno, mire, entonces voy a esperar hasta el fin de semana, o sea, hasta mañana, sábado. Y de quien tenga sus datos, voy a suponer que ya están en Telegram. Y bueno, pues voy a hacer el grupo con los datos que tenga. Si tengo problema, pues les aviso el lunes. En realidad, pues lo que nos falta es nada más terminar este tema con sistemas de ecuaciones, que va a ser, si no terminamos hoy, terminamos el lunes en la primera media hora tal vez, o hora cuando mucho. Y vamos a saltarnos el siguiente capítulo, ya no nos da tiempo, y voy a ver algo de solución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Quizá la mitad del capítulo, en este caso es el 7, creo. No nos va a alcanzar el tiempo para cubrir todo, pero sí, pues los métodos de Runge-Kutta. Entonces, tendríamos clase pues 10 y 11, ¿verdad? Y ya se termina el curso. Serían 2 semanas más. O semana y media, depende de cuánto nos tardemos en terminar. Pero aproximadamente es eso. Entonces, bueno, pues ya es muy poco, realmente. Ok, entonces, bueno, pues así quedamos. Ustedes me mandan sus datos y pues con los que
con los que obtenga, con eso lo hacemos. Y por otro lado, pues también esperar sus problemas. Miren, de una vez vamos a asignar problemas. Son 2, 4, 6. Y los problemas que tenemos son 6 realmente en el curso. Entonces, déjenme ver. Numérico. A ver, vamos a ver los 6. Para tenerlos para no esperar tanto tiempo. Terminando la clase voy a subir estos programas que les acabo de mostrar y también el de punto fijo yo creo que es el que vamos a ver ahorita. Entonces, el 1, el 2 ya fueron en el examen anterior. Entonces nos queda el problema 3. También es de punto fijo. El problema de Kepler. El 4 también es de punto fijo. El 5 ya es del método de Newton. El 6 también. Bueno, este es el método de la secante. Y bueno, 7 y 8 ya son sistemas de ecuaciones lineales. El que voy a pedir que entreguen es el 9. Bueno, el 8 lo pueden hacer 2 personas. Porque falta Maximiliano. Bueno, la pregunta es, ¿todos ustedes realmente van a terminar el curso? O quiero que me comenten eso. Entonces es del problema 3 al 8 dijimos, ¿verdad? El 8 es para 2 personas. Entonces, bueno, pero sí quisiera saber porque, miren, anteriormente les asignaba problemas y luego no venían el día en que había que resolver el problema. Entonces, bueno, pues ustedes ya son demasiado pocos para que eso vuelva a ocurrir, ¿no? Que se les quede asignado un problema y no vengan el día en que hay que resolverlos. Entonces, pues quiero que ustedes me digan. Primero, yo creo que los vamos a hacer el miércoles para que tengan un poco más de tiempo. No sé si están teniendo exámenes o si ya pasaron sus exámenes, pero bueno, entonces vamos a hacer del problema 3 al 8. Son 6 problemas y pues aquí 2, 4, 6, pero el 8 es para 2 personas, entonces son 7. Seguro que terminamos el lunes. Entonces, bueno, a ver, quizá, ¿quién se lleva bien con Maximiliano? Yo, profesor. Pueden hacer el 8, ¿no? Que sería para el próximo miércoles. Entonces queda Adriana, perdón, sí es Adriana, ¿verdad? Sí, profesor. Adriana y Maximiliano. Problema 8. Tienen cualquier problema, pues ya saben que o nos comunicamos por el Telegram o por correo electrónico. Ok, entonces, bueno, pues vamos a ver ahora. El 3 es de punto fijo. Jaciel, ¿lo puedes hacer? ¿O Patricia? Por mí no hay problema. Bueno, entonces, a ver, déjenme poner aquí en mis notas. Entonces, en el problema 3, pues si les parece bien, Patricia, ¿no? Nájera. Ok, gracias. El 4, Jaciel, vamos a ir alternando. El 5, una mujer, ¿quién sería? Isabel, ¿no?
Sí, profe, está bien. El 6. Entonces, bueno, ya quedan mujeres, ¿no? Entonces queda Berenice. ¿El No, 6? perdón, es Ernesto, ¿no? ¿Sí vas a seguir viniendo, Ernesto? Sí, profesor. Sí, el 6 Ernesto y el 7 Berenice. Para ir alternando hombre, mujer, hombre, mujer. Y ya dijimos que el 8 pues queda con Adriana y Maximiliano. Bueno, miren, les voy a pedir que resuelvan esos problemas, pero también pues hagan un esfuerzo por hacer los demás. Dependiendo de cómo los vea, pues les voy a hacer examen o no. O sea, puede que ya no sea necesario hacer examen si trabajan bien en conjunto, ¿verdad? Esa es la idea. Y pues les califico simplemente con la tarea, pero si veo problemas, pues voy a tener que por lo menos examinarlos quizá oralmente o de alguna otra forma que sea más ágil que hacer un examen de forma. Pero bueno, la idea no es molestarlos tanto. Así que bueno, pues va a depender de ustedes. Espero que pues le den el último estirón al final. Y de eso va a depender también que, pues no, de cualquier forma les voy a hacer una recuperación del primer examen. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda? Profesor, Sí, tengo una pregunta. ¿Qué había sí. dicho sobre la entrega de los ejercicios del Sí. examen? Que Eh, es, no vine a la clase pasada, no asistí a la clase pasada y ya no me enteré. Eso les dije que me podían entregar los ejercicios que hicieron mal el día de hoy. O sea, a cualquier hora hoy, el día de hoy. Ok. Los voy a calificar mañana y mañana les daría su resultado. Esa es lo que les dije a los demás colegas. Claro, tú ya tendrías solamente el día de hoy para hacerlo. Los demás, bueno, pues tuvieron desde el miércoles. Ok. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno, entonces vamos a aprovechar un poco el tiempo, porque pues ya se nos fue bastante, en cómo aplicar estos métodos a sistemas de ecuaciones. Entonces, bueno, pues ya les he platicado un poquito acerca de eso. Vamos a ver punto fijo para sistema de ecuaciones, ¿no? Ahora, este es un sistema de ecuaciones, n ecuaciones con n incógnitas. Claro, ¿no? La función f entonces va a ser una función vectorial, como ya lo hemos visto anteriormente. Y el sistema de punto fijo, pues entonces va a ser cada una de estas ecuaciones. Es un sistema de ecuaciones, en donde la iésima ecuación, pues va a ser xy igual a la gésima función de esta función vectorial g, ¿verdad? Evaluada en todos los valores x1, x2 hasta xn. Entonces, bueno, pues esta es la forma de interpretar precisamente este sistema de punto fijo, ¿verdad? Eso quiere decir que si nosotros tenemos un sistema de ecuaciones que vectorialmente lo podemos representar de esta forma, para obtener un sistema de punto fijo, hay que despejar x1 de la primera ecuación, de esta ecuación, x1 igual a una función en el lado derecho que va a depender no solamente de x1, sino también todas las demás x. Y así para la segunda ecuación, x2, pues va a depender, va a ser g2
que depende de todas las demás, bueno, de todas las variables, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, bueno, el método de punto fijo, pues es generar una asociación ahora de vectores. Cada uno de estos es un vector, ¿verdad? Por iteración de la función g. Entonces, bueno, es lo mismo que hemos hecho en el caso escalar, excepto que ahora vamos a trabajar con cantidades vectoriales en cada caso. Entonces, bueno, pues la teoría es básicamente la misma que hemos visto, excepto que en lugar de derivadas de la función de iteración, ahora vamos a tener jacobianos. Y entonces, esa función g en el método de punto fijo va a ser una contracción si la norma del jacobiano en todo punto x, bueno, el máximo, digamos, de las normas del jacobiano en todo punto x de una región, de un entorno del punto fijo, es menor o igual a k con k menor que 1. Entonces, es básicamente lo mismo, solo que pues ahora tenemos que calcular las derivadas parciales, ¿verdad? El jacobiano. Y bueno, pues por el teorema del valor medio, pues vamos a obtener que las imágenes de x y y bajo la función de iteración, pues van a ser menores o iguales que la norma de x menos y. ¿Okay? En donde está k, si es menor que 1, entonces g es una contracción. Y pues tenemos que una cosa de este tipo en donde está teta, pues es el valor intermedio, ¿no? No es el valor promedio, es un valor entre x y y, por el teorema del valor medio. Entonces, bueno, pues con esas precisiones, ¿verdad? Toda la teoría que hemos visto para método de punto fijo es exactamente la misma para sistemas de ecuaciones. Entonces, lo único que va a cambiar es la implementación práctica del método. Que a final de cuentas va a quedar igual, como vamos a ver un poquito más adelante en el programa. Y entonces, bueno, para ilustrar todos estos conceptos, aquí se muestra el ejemplo 5.15, en donde se nos pide resolver un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Este sistema, pues claramente es un sistema no lineal. Entonces, si queremos aplicar el método de punto fijo, pues lo que tenemos que hacer es de la primera ecuación vamos a despejar x1 de alguna manera, ¿verdad? O generar una ecuación similar a la, más bien equivalente a la primera ecuación, en donde tengamos x1 al lado izquierdo y todo lo demás del lado derecho, que también puede depender de x1. En este caso, pues parece que no se puede, ¿verdad? Tenemos x1 y nada más nos queda x2 y x3, pero también podemos agregar otro x1 a ambos lados y ya me queda dependiendo x1 a ambos lados, ¿no? Pero bueno, lo más fácil es simplemente despejar x1 de esta ecuación, ¿verdad? x2 de la segunda y x3 de la tercera. ¿Ok? Eso es lo más fácil. Aunque puede ser que si despejamos de esa forma, pues la función g no sea una contracción. Eso es posible. Entonces, pues tendría uno que hacerlo de otra forma, ¿verdad? Pero siempre hay forma de obtener una función de iteración de esta forma o con otra variante. Entonces, bueno, pues para resolver el problema, entonces, bueno, pues vamos a hacer esto que dijimos. Vamos a despejar x1 de la primera, x2 de la segunda y x3 de la tercera. En este caso, pues se ve que el despeje no es complicado, ¿verdad? Y lo vamos a hacer en este intervalo. En este caso, el intervalo, pues en realidad es un cubo. Es el cubo menos 1, 1. Eso quiere decir que se va a buscar una solución de este sistema de ecuaciones en esta región. Como les digo, cuando en la práctica uno obtiene un sistema de ecuaciones no lineal que hay que resolver, generalmente uno sabe, o sea, el investigador sabe
por dónde anda la raíz. No conoce cuál es el valor exacto, pero sabe en qué región se encuentra. Entonces, en este caso, pues se supone que la región donde se encuentra la raíz, que es un vector, x1, x2, x3, es el cubo menos 1, 1. Quiere decir que tanto x1, x2 y x3 están entre menos 1 y 1. ¿Ok? Y pues lo que queremos saber es cuál es el punto, la raíz, si es que hay una. Ya sabemos que existe ahí. ¿Ok? Si no, pues, ¿para qué aplicamos el método si no tiene solución? Ok, entonces las funciones F1, F2 y F3 pues son claramente estas. Simplemente lo que estamos haciendo pues es pasando un medio al lado izquierdo para que me quede todo 0, 0, 0. Entonces voy a tener F1, F2 y F3. Son las que se muestran aquí. F1, F2 y F3. Y entonces, como dijimos, despejamos X1 de la primera ecuación y me va a quedar esta expresión. ¿Ok? O sea, si uno despeja X1 de aquí, pues va a quedar un sexto en el lado derecho, por un medio, más un tercio de este coseno. Entonces, esta cantidad. Entonces, tenemos X1 igual a esta cantidad. Y esa cantidad, pues, es la G1, ¿verdad? Tenemos la G1. Es esta expresión. Bueno, de aquí despejamos igual X2 de la segunda ecuación. Entonces, pues tenemos que pasar al lado derecho X1 al cuadrado. Bueno, pues como este es negativo, pues me va a quedar X1 al cuadrado más el seno más 1.6. Es esta suma. Y luego, como esto está al cuadrado, pues hay que sacar raíz cuadrada, ¿no? Bueno, hay que dividir entre 81 y sacar raíz cuadrada. Al sacar raíz cuadrada, en lugar de 81 me queda 9, un noveno, por la raíz. Y luego, pues finalmente hay que restar este punto 1, es esto, y obtenemos precisamente que X2 es igual a esta cantidad. Es decir, tenemos G2. ¿Ok? Y finalmente, en la tercera ecuación despejamos X3. Me va a quedar, bueno, pues fácilmente se puede ver que obtenemos esto. Entonces tenemos G3. Entonces, el primer problema con el que tenemos que checar es que si esta función G vectorial es una contracción en la región X. Y ya dijimos que era menos 1, 1. Bueno, entonces, para hacer eso, calculamos el jacobiano, es decir, las derivadas parciales de G1, G2 y G3. Entonces, aquí están las derivadas parciales de G1, luego las derivadas parciales de G2 con respecto a X1, X2 y X3, la derivada parcial de G3 con respecto a X1, X2 y X3. Entonces, bueno, pues aquí ya se ve que es, en realidad el problema, pues es lo engorroso, ¿no? De que hay que calcular muchas derivadas. Entre mayor sea el sistema de ecuaciones, pues más derivadas hay que calcular. Entonces, bueno, pues hay que calcular la parcial con respecto a X1 de G1, pues claramente aquí se ve, como no depende de X1, va a ser 0. Entonces me da 0. La parcial respecto a X2, pues va a ser un seno, ¿verdad? Con signo negativo, es menos un tercio de X3, o sea, entonces va a ser menos X3 por el seno de X2, X3. Es esta cantidad. Esa es la derivada de G1 respecto a X2. Y respecto a X3, pues es simétrica con respecto a esta, ¿no? Se intercambian los papeles de X2 y X3. Entonces, bueno, me queda esto. Y lo mismo hay que hacer con G2. Sacar su primera derivada con respecto a X1. Luego con respecto a X2 va a ser 0 porque no depende de X2. Y luego con respecto a X3. ¿Ok? Un poquito más complicada por la raíz, pero sin ningún problema. Pues vamos a encontrar que la derivada respecto a X1 es esta expresión, respecto a X3 es esta y respecto a X2 vale 0.
Y finalmente las derivadas parciales de la última función. ¿Ok? No depende de x3, entonces va a ser 0. Respecto a x1 es esta exponencial, respecto a x2 es esta otra. Entonces, bueno, una vez que ya tenemos el jacobiano de G, no es que vayamos a usar el jacobiano en el algoritmo. Lo que vamos a usar en el jacobiano es simplemente para ver si la función esta vectorial G1, G2, G3, cuyas componentes son G1, G2, G3, es una contracción. Bueno, la forma de hacerlo pues es estimar la norma del jacobiano y tomar el máximo sobre todas las x en el cubo menos 1, 1. Es decir, para todas las x1 entre menos 1, 1, x2 entre menos 1, 1 también y x3 entre menos 1 y 1. Entonces, fíjense que aquí se hace en las notas, me estoy dando cuenta, yo creo que lo voy a quitar en la siguiente versión. Se verifica si g de x está contenido en x. Yo creo que no es necesario, porque esto pues es el hacer más operaciones. Entonces, les voy a pedir que en este caso, digo a menos de que estén interesados en checar que efectivamente esto ocurre, pero no es necesario verificarlo, basta con verificar que este jacobiano, su norma máxima, o sea, el valor máximo de su norma para x1, x2 y x3 entre menos 1 y 1 es menor que 1. Basta con checar eso. Entonces, no es necesario checar esto. Entonces, bueno, pues aquí voy a poner una nota, que esta parte nos la vamos a saltar, toda esta parte. Entonces, vamos a ponerle ahí. No es estrictamente necesario realizar este paso. ¿Ok? Ahí. Igual este. Bueno, entonces, basta con ver si este jacobiano tiene norma menor que 1 para toda x en el cubo que dijimos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso es lo que se hace precisamente en la siguiente parte, ¿verdad? O sea, vamos a calcular la norma del jacobiano. Entonces, vamos a usar la norma infinito. Y como vamos a considerar esta norma infinita, pues entonces basta con ver el máximo por renglón, ¿verdad? Entonces aquí vamos a considerar el máximo de estas dos cantidades, o sea, de estos dos senos. Entonces tenemos x3 y aquí x2. Pero aquí uno puede ver que la forma de calcular el máximo de esta suma en valor absoluto es pues maximizar x3. Si uno quiere maximizar x3, uno puede ignorar estos signos, ¿verdad? Porque vamos a tomar valores absolutos. Entonces, ¿cuál es el máximo valor que puede tomar x3 entre 3 por el seno de x2, x3, si tanto x2 y x3 están entre menos 1 y 1? A ver, ustedes díganme, ¿cuál sería el máximo en valor absoluto de esta cantidad en ese cubo? Aquí se puede hacer hasta a ojo, ¿no?
Lo que hay que hacer es nada más acotar estos términos, sabiendo que los valores de x2 y x3 están entre -1 y 1. Bueno, a mí se me ocurre que pues, el seno siempre está acotado bueno, el valor absoluto de seno siempre está acotado por 1. Sí, Entonces, según yo, eso nada más está acotado por x3 entre 3. sí. Y x3 está acotado por 1 también, porque estamos en el cubo -1, 1. Entonces, esta cantidad está acotada por 1/3. Lo mismo esta otra, ¿verdad? Entonces, bueno, la suma es 2/3. Entonces, eso es lo que tenemos aquí, ¿no? O sea, tenemos que hacer la suma de estos dos en valor absoluto, ¿no? La suma de estos dos en valor absoluto va a ser se puede factorizar el seno de x2 por x3, va a ser el valor absoluto del seno de x2 por x3 más x2 más x3 entre 3, ¿no? En valor absoluto. Entonces tenemos esta cantidad que se muestra aquí. Y para acotar esto, el seno, pues sí, efectivamente se puede acotar por 1, entonces me va a quedar 1/3 por la norma x2 más x3. La norma máxima que puede tomar x2 y x3, pues es precisamente es 1, ¿no? Entonces tendríamos 2/3. Bueno, siendo un poquito más estrictos, podríamos acotar este término por 2/3, efectivamente, como se muestra aquí. Podríamos acotar por 2/3, es esto, por el seno de 1. En realidad, si estamos entre 1 y -1, estamos entre 1 radián y -1 radián. ¿Okay? Entonces, el seno va a tomar su mayor valor cuando el producto x2 por x3 sea 1, sea máxima. ¿Ok? Si queremos ser un poco más estrictos, pero bueno, le puedes poner 2/3. También es válido, aunque aquí se está poniendo seno de 1, ¿no? Y luego, pues la suma en valor absoluto de estos dos términos, el siguiente renglón, la suma en valor absoluto, pues es la raíz se puede factorizar y me queda esta cantidad. Norma de x1 más coseno de x3 en valor absoluto entre 2. Vean, es x1 entre 9 más coseno de x3 entre 18. Se factoriza el 9, ¿no? Aquí se está factorizando el 9. ¿Ok? Y la raíz. Entonces, pues lo que hay que maximizar es esta cantidad en el cubo -1, 1. Bueno, esta cantidad que está aquí, este x1 es maximizado por 1. Aquí el coseno de x3, pues cuando x3 vale 0, toma el valor máximo, es 1. Entonces tenemos 1 más 1 medio. Eso es 3 medios. Acá en el numerador, ¿no? Ahora, pero tenemos que está dividido entre esta raíz por 9. El máximo valor se va a tomar cuando aquí dentro de la raíz tomemos el valor mínimo. Ese es en donde generalmente se equivocan más, por experiencia es lo que he visto. Es generalmente donde se equivocan más, pues no nada más estudiantes, a veces también incluso investigadores, se equivocan más en cómo estimar este término. Como se quiere el máximo de todo, entonces hay que estimar el mínimo del radicando para que me dé el máximo del cociente. O sea, no olvidar eso. Entonces, ¿en qué valores de x1 y x3 ocurre el mínimo de esta suma? Bueno, pues el mínimo va a ocurrir cuando x1 vale 0, ¿verdad?
Y el seno va a valer 0 también. A ver cómo está el rollo. Si es el máximo, ¿verdad? Lo que queremos estimar. Entonces, el seno puede tomar el valor -1, ¿verdad? Porque menos pi medios, por ejemplo, o algo así. Entonces, el seno puede tomar el valor -1 con 1.6. Al sumarlos me va a quedar nada más el 0.06. Entonces, bueno, pues esa es una estimación más precisa, ¿no? Uno también le podría poner aquí 0, poner 1.06. Pero bueno, me va a dar un valor mayor con este valor. Aquí, suponiendo que el seno toma el valor -1. Y bueno, lo mismo para este otro término. Este término, el último, es la suma de los valores absolutos del tercer renglón. ¿Ok? Se factoriza la exponencial y el 20 y me queda la suma en valor absoluto de x2 más x1. x1 más x2 en valor. Entonces, bueno, pues hay que ver para qué valores de x1 y x2 se maximiza esta cantidad en este cubo. Bueno, pues está claro que puede tomar el valor máximo 1 y 1, es 2, entre 20 es un décimo, y este exponencial pues toma el valor máximo cuando el exponente es 0, ¿no? Porque es negativo. Entonces me queda, pues sí, 2e entre 20, o sea, el número e entre 10. Bueno, a su vez hay que calcular el máximo de estas expresiones, ¿verdad? Porque esa es la norma infinito. La norma infinito de este jacobiano, pues es la suma máxima por renglón. Entonces calculamos la norma, o más bien, sí, la suma en valor absoluto de cada renglón, los maximizamos y luego tomamos el que sea de mayor valor de estos tres. Y bueno, pues resulta que es esta cantidad, ¿no? O sea, hay que calcular estos valores y tomamos el que sea máximo de estos tres. Eso va a ser precisamente una cota superior del jacobiano en la norma infinito. Y como esto es menor que 1, pues con eso ya probamos que la función de iteración, esta que tenemos aquí, es una contracción. Y por lo tanto podemos podemos utilizar el método de punto fijo para calcular la raíz. Entonces la cuestión nada más es qué valor inicial tomamos. Bueno, el valor inicial pues tiene que ser en la región donde precisamente el jacobiano tiene valor norma menor que 1. Y esa región pues ya vimos que es menos 1, 1, el cubo menos 1, 1. Entonces, cualquier valor que tomemos en esta región me debe de llevar al punto fijo. Bueno, aquí se muestran el resultado cuando se toma el valor x0 igual a este valor, punto 2, punto 1 menos punto 1. Y se muestran las iteraciones. ¿Ok? x0, este sería el vector x1. Este es el vector x2. Como ven, bueno, pues va convergiendo. Después de 10 iteraciones se llega a punto 5, 0 y este valor. Que ya no cambia si observan, estas dos. Ahí se paran 10 porque estos dos valores ya no cambian, ¿verdad? Este y este. Estos tampoco. De hecho, como ven, converge más rápido a la solución de x1. Y luego x2 y x3. Entonces, bueno, pues da ese valor. Podríamos haber tomado cualquier otro valor de comienzo. Por ejemplo, podríamos haber tomado, pues no sé, punto 5, punto 5, punto 5, si no, no está seguro, ¿no? O 0, 0, 0. Está en medio, ¿no? Del cubo, 0, 0, 0. No sé si se van a hacer más o menos iteraciones, depende de cómo sea la función en sí. Como es una función vectorial no lineal,
pues no sabemos en qué direcciones tenga mayores pendientes, o sea, disminuya más o se mueva más o qué sé yo. Habría que hacer una gráfica de estas funciones, ¿no? Pero como pues son funciones, bueno, sí, aquí sí se puede hacer porque esto es bidimensional, esto también y esto también, en forma parcial, pero en realidad pues son tridimensionales, ¿no? Entonces en ese caso pues no podemos visualizar nada. En general lo vamos a poder visualizar, entonces simplemente tenemos que hacer estimaciones. En fin, el comportamiento es este que se muestra aquí. Fíjense que esta convergencia aquí en 10 iteraciones, pues se ve que es bastante bueno. Eso quiere decir que este problema es una contracción, esta función G, es una buena función de iteración porque pues estamos obteniendo esta estimación, ¿verdad? Y 0.7 aproximadamente, pues es un valor que puede bajarse un poquito. Este es un máximo, ¿verdad? Eso no quiere decir que realmente la norma infinito para todo X sea exactamente este valor. Puede ser menor en una región más pequeña, puede ir descendiendo este valor, en cuyo caso la convergencia va a ser más rápida. Recuerden, entre menor sea la K, más rápido va a ser la convergencia. Cuando esta K se hace 0, la convergencia es cuadrática, ¿verdad? Entonces, no es fija. A medida que nos vamos acercando al punto fijo, puede que este valor, esta cota vaya disminuyendo. ¿Ok? Aquí la estamos estimando para todo el cubo que tenemos aquí. Pero conforme nos vamos acercando a la solución, en realidad, pues la cota superior del jacobiano, pues ya no va a ser tan grande, puede ser menor. Entonces, bueno, pues la convergencia está indicando que efectivamente así es, ¿no? Porque pues, no se hacen muchas iteraciones. Bueno, aquí se muestra que la solución exacta, o más bien se menciona, es un medio, 0 y menos pi sexto. Eso se puede checar, sustituyendo esos valores en el sistema original, ¿verdad? Este sistema original. Evaluar ese sistema en el punto que se está mencionando aquí, pues me va a dar precisamente 0, ¿no? Entonces eso quiere decir que esta cantidad que está acá es cercana a pi sextos, ¿no? Punto 52, 35, 98, etcétera, es cercana a menos pi sextos. Bueno, esta iteración se puede mejorar. Se puede mejorar haciendo lo que se denomina aceleración de tipo, yo le llamé así en estas notas. En realidad es un método de aceleración de iteraciones. Hay un método que se llama Gauss-Seidel para sistemas lineales, en donde se hace precisamente esta técnica. Por eso es que yo le llamé de tipo Seidel. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Fíjense, el sistema de punto fijo que tenemos, ustedes se dan cuenta, es este, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es que estamos tomando un valor inicial para X1, X2 y X3 y estamos evaluando estas tres funciones. Y con eso me da X1, X2, X3 para la siguiente iteración. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros ya calculamos X1 en una iteración, ese se puede utilizar para calcular X2. Es decir, en el método de punto fijo original, X1, X2 y X3 permanecen fijos en las tres iteraciones. ¿Ok? No cambian. Y me va a dar un nuevo valor X1, X2, X3 en esa iteración, distinto. Generalmente estos valores X1, X2 y X3 que no cambian aquí.
¿ok? Pero si ustedes se dan cuenta, aquí el valor de G2 depende de X1. Y esta X1 ya la calculé acá. Entonces, este valor de X1 va a ser seguramente más cercano a la solución que el valor que tengo aquí en el lado derecho, en donde estoy evaluando. O sea, entonces, bueno, pues una forma es, una vez que ya calculé este valor nuevo, ponerlo aquí para calcular X2. Y luego igual, una vez que ya tenemos X1 y X2 en las iteraciones, pues vamos a usarlas para evaluar esta expresión, ¿verdad? Estos que calculamos aquí, no los que tenemos cuando entramos a la iteración. Entonces, bueno, pues eso lo que me da es una aceleración de la convergencia porque estamos usando valores. Aquí ya queda el algoritmo de esta forma, ¿verdad? Pues estoy usando los valores X2 y X3 de la iteración anterior, K, para calcular X1 en K más 1. Para calcular X2 en K más 1, estoy usando el que ya calculé aquí. Este lo estoy usando aquí. No estoy usando el X1K, sino el K más 1, el más actual. X3, bueno, pues todavía no tengo el actualizado, entonces uso el de la iteración anterior. Y lo mismo aquí para calcular X3, la K más 1 iteración de X3, pues voy a utilizar los que ya tengo calculados, que son estos dos anteriores. No son los X1 y X2K. Claro, podría utilizar X1K y X2K, igual aquí X1K. Eso sería punto fijo. Pero si actualizamos de esta forma, pues tenemos una convergencia más rápida. Entonces, en lugar de 10 iteraciones que hicimos en punto fijo, tal cual, sin actualizar en el proceso, pues obtenemos 10 iteraciones. Cuando hacemos esta aceleración de tipo Seidel, bastan con 6 iteraciones. Entonces nos estamos ahorrando iteraciones con simplemente usar esta actualización simple. No sé si está claro cuál es la idea. ¿Me están escuchando? Sí, profesor, todo Sí, está bien. claro. Gracias. Entonces, bueno, pues ese algoritmo se muestra hice un programa. Déjenme cerrar todos estos que están aquí porque ese algoritmo ya viene en sistemas de ecuaciones. Entonces, bueno, aquí tengo un directorio que se llama ejemplo de las notas, en donde estoy ahora sí haciendo el método de punto fijo, pero este es para sistemas de ecuaciones. Si ustedes se dan cuenta, incluso hasta se ve más simple que el caso de una ecuación, pero eso es aparente. En realidad, pues eso es lo mismo. Miren, el método de punto fijo aquí, si ustedes se dan cuenta, no estoy introduciendo la función de iteración, sino que esa la estoy definiendo en el mismo programa. Y la estoy definiendo aquí con una función. ¿Por qué razón? Porque usar la instrucción inline, pues ya la voy a tener que hacer con 3 componentes, que son G1, G2 y G3. Sí se puede hacer, pero bueno, ya sería mucho gorro. Entonces, a veces es mejor poner la función en el mismo script que el método. De esa manera, pues nos ahorramos el problema de pasar como argumento una función en esta subrutina.
Lo único que tenemos que dar es el valor inicial, la tolerancia y el número máximo de iteraciones. Y llamarla con esos valores, ¿verdad? El método es pues básicamente este. Y como ven, se programa pues casi de la misma forma que el caso escalar. De hecho, este programa también funciona para el caso escalar. No estoy en este caso desplegando más que el último valor X, el último valor N y el último valor X. No estoy sacando todos los valores, pero se puede hacer, ¿verdad? Se puede hacer definiendo un arreglo en donde pues, se van a meter todos los valores. Eso si quieren se lo muestro la próxima, el próximo lunes, pero bueno, para no hacer un programa muy complejo, aquí simplemente lo hice para esta función en forma sencilla, ¿no? El ejemplo de las notas. Entonces, bueno, pues aquí nada más lo que hay que hacer es llamar este programa desde el directorio donde se encuentra, que es este directorio, ¿verdad? A veces no sabe uno en qué directorio está, entonces si le doy run me va a indicar un error, ¿verdad? Pero bueno, pues eso ya me dice que sí estoy ahí en ese directorio. A ver, déjenme ver aquí. Sí, sistemas y ejemplo de notas. PWD quiere decir Present Working Directory, directorio actual de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues puedo llamar este programa aquí. Claro, tengo que definir quién es X. X0 sería, ¿qué dijimos que era? Bueno, puedo poner punto 1, punto 2, voy a hacer así. Y menos punto 2. Esto es distinto al que tenemos en las notas, pero a ver, déjenme mejor dar el de las notas. Es punto 2, punto 1 menos punto 1. Punto 2, punto 1 menos punto 1. Creo que no están viendo, ¿verdad? ¿O sí? Sí, lo de MATLAB sí se estaba viendo. ¿Ah, sí? Entonces era punto 2 menos punto 1. Y el último era ¿qué? Menos punto 1, creo. Déjenme ver. Punto 2, punto 1 menos punto 1. Este es positivo. Entonces, ahí está. Le voy a dar transpuesto para que sea un vector columna. El tol le voy a poner tol igual a 10 a la menos 10 o 16, no sé. Vamos a ponerlo así, toda la precisión. Y en max, el número máximo de iteraciones son 100, ¿no? Generalmente estamos tomando esos valores. Y ahora sí copio llamo a la función. Y me da 12 iteraciones según esto. Y este es el valor de x, 0.5, 0 y menos 0.52, 35, 96, 99. ¿Ok? Entonces aquí me está dando 12 iteraciones. Depende, ¿no? Porque estos cálculos que yo hice para estas iteraciones fueron en otra versión en otra computadora y con otra versión de MATLAB. Entonces puede variar un poquito, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar ahí. En realidad, pues lo que se muestra es que la forma de programarlo es básicamente la misma, si ustedes se dan cuenta, es básicamente la misma que en el caso de una función escalar. ¿Ok? Esa es la ventaja de
pues de los algoritmos estos, ¿no? Y de un lenguaje, seguramente esto también se puede hacer en Python de manera similar. No sé si es más complicado o no en matemática, pero en Python debe ser algo igual, similar, muy similar, para escalares y vectoriales. Entonces, bueno, pues lo dejamos ahí. Ya la próxima clase les muestro cómo acelerar este método, que lo tengo por aquí, pero pues ya, ya no nos da tiempo. Lo vemos el lunes y terminamos con eso y Newton, que también va a ser algo sencillo. Bueno, pues entonces que tengan buen fin de semana. Hasta el lunes. Gracias, igualmente. Gracias. Igualmente, profesor.